Savior Jesus. Y hemos estado mirando la vida y el ejemplo de nuestro Salvador Jesús. See, we're trying to walk in His footsteps, apply His teachings to our lives as Christians today. Porque ves, estamos intentando de seguir sus pisadas y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas hoy. Now, last week we finished up this 4-chapter long final teaching, the Upper Room Discourse Jesus shared with His disciples. Ahora la semana pasada terminamos ese discurso largo que Jesús le dio a los discípulos en el aposento alto de 4 capítulos. And He shared this teaching the day before He would go and die on the cross. Y comparte la enseñanza el día antes de que va a ir a morir a la cruz. And in our Bible study this morning, we're going to study the longest recorded prayer in the Bible. Y en nuestro estudio de esta mañana estaremos empezando a estudiar la oración más grande que tenemos en nuestra Biblia. And in this prayer, we're going to see Jesus pray for Himself. Y en esta oración vamos a ver que Jesús ora por Él mismo. So I was thinking about prayer all week. Y así que toda la semana estuve pensando acerca de la oración. And I came across this cute list of real children's prayers that I wanted to share with you. Y encontré una lista de oraciones que han hecho los niños que está muy curiosa. One little girl prayed, "Dear God, please give my brother some brains. He doesn't have any." Una niña oró, Dios, por favor, dale sesos a mi hermano porque no tiene nada. One little boy prayed, "Dear God, did you mean for the giraffe to look like that, or was that an accident?" Y una niña oró, Dios, ¿tú querías que la jirafa se mirara así o fue accidente? One little girl prayed, "Dear God, yesterday I went to a wedding and they kissed right there in the church. Is that a sin?" Otra niña oró, querido Señor, ayer fui a una boda y se besaron dentro de tu casa. ¿Ese es un pecado? A little boy prayed, "Dear God, thank you for my new baby brother, but what I prayed for was a puppy." Y otro niño oró, Señor, gracias por mi nuevo hermanito, pero yo te pedí por un cachorro. On a similar note, a little girl prayed, "Dear God, please send a new baby to mommy. The baby you sent her last week cries way too much." Y otra niña oró, Señor, por favor, danos otro bebé porque el que nos diste la semana pasada llora demasiado. One last one. There's a little boy that prayed, "Dear God, when I grow up, I want to be just like my daddy, but please don't make me bald like him." And no, that wasn't Daniel. Otro niño My oró, boy. Señor, cuando yo crezca, por favor, hazme como mi papá, pero por favor no me hagas calvo como él. Y no fue el hijo del pastor Mike Daniel, no fue él. But in our study today, we're going to see Jesus pray for Himself. Pero en nuestro estudio de hoy vamos a ver que Jesús ora por él mismo. Approaching the cross, He's going to pray to the Heavenly Father. Y acercándose a la cruz y ora al Padre Celestial. Now, this is actually a chapter-long prayer. Y esta oración es una oración de un capítulo. We're going to see Jesus eventually pray for His remaining disciples and then pray for the future church. That includes you if you're a Christian here. Y más adelante vemos que Jesús también ora por sus discípulos y ora por la iglesia en el futuro, o sea, por nosotros si somos cristianos aquí hoy. But in this short section of the prayer we're going to look at today, we're going to see Jesus begin His prayer by praying for Himself. Pero en esta sección corta de la oración comenzamos mirando que Jesús ora por él mismo. And as we look at Jesus do this, there's a lot of lessons we can learn from this prayer, lessons about how we can and should be praying every day for ourselves. Y ahora al ver esta sección vamos a aprender muchas lecciones de cómo podemos nosotros orar por nosotros mismos y debemos de hacerlo. So let's get started. Would you open up your Bibles with us? We're going to be in John chapter 17 today. Y así que vamos a comenzar, si pueden abrir sus Biblias por favor a Juan capítulo 17 We'll begin by reading verse 1. y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. John chapter 17, you can read along with us, verse 1. Juan capítulo 17 versículo 1. After Jesus said this, He looked towards heaven and He prayed, "Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you." Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Now try and picture the scene with me. Ahora traten de imaginarse conmigo esta escena. Jesus has just finished this long final teaching that shook the disciples' world. Jesús acaba de terminar esta enseñanza larga que en verdad trastornó el mundo de los discípulos. And at this point, Jesus is probably walking late at night from the upper room toward a garden called Gethsemane with His remaining disciples. Y para este tiempo Jesús está caminando del aposento alto al jardín de Getsemaní con sus discípulos. The disciples were confused and depressed because they had a sinking feeling that everything that they knew and loved was about to change. Y los discípulos estaban confundidos y deprimidos porque todo lo que ellos amaban y creían iba a cambiar. And it was at that moment the disciples heard the comforting sound of Jesus
praying. Y fue en ese momento que los discípulos escucharon las palabras de consuelo cuando Jesús oró. Now, this was a common thing for them because they had come to realize prayer was a major part of Jesus' life. Ahora, eso era algo común para los discípulos, ya que ellos habían aprendido que la oración era parte de la vida de Jesús. For those of you taking notes, the four Gospels contain 19 different occasions when Jesus prayed to the Father. Para ustedes que están tomando apunte, los 4 evangelios nos hablan de 19 diferentes veces cuando Jesús estaba orando al Padre. But here in John chapter 17, we have the longest recorded prayer for us in the entire Bible, and it comes to us from the lips of Jesus. Pero aquí en Juan capítulo 17 tenemos la oración más larga que encontramos en la Biblia y es de los labios de Jesús. And again, we get to glimpse the heart of Jesus as he prays for himself, then his disciples, and then ultimately for you and me. We'll look at that over the next 3 weeks. Y de nuevo podemos ver aquí en esta oración el corazón de Jesús al orar por Él mismo, orar por sus discípulos y veremos también eventualmente que ora por nosotros, por la iglesia. But it's important to notice how Jesus began his prayer. Pero es importante reconocer cómo es que Jesús comienza su oración. Jesus begins his prayer by praying for himself. Y Jesús comienza su oración orando por Él mismo. Now, this is interesting to me because I would think that if there was anybody that didn't need to pray for themselves, it would be Jesus. Y ahora esto es interesante para mí porque si me pongo a pensar cuál persona no necesita orar por Él mismo, yo diría pues Jesús. Jesus had it all figured out. Jesus had all the answers. Yet, as our example, Jesus begins his prayer by praying for himself. Porque Jesús ya lo conocía todo, Él tenía todas las respuestas, pero como nuestro ejemplo, Él comienza orando por Él mismo. Do you pray for yourself? Ahora te pregunto, ¿oras tú por ti mismo? Unfortunately, there's a lot of Christians that don't pray for themselves. Ahora desafortunadamente hay muchos cristianos que no oran por ellos mismos. Maybe they think it's selfish, maybe they think it's unspiritual, maybe they forget, but they don't do it. Tal vez creen que es algo egoísta o tal vez no es espiritual o se les olvida, pero por alguna razón no oran por ellos mismos. Do you know the Bible tells us and Jesus taught us to pray for ourselves? ¿Sabes tú que la Biblia nos enseña y Jesús nos enseñó que debemos de orar por nosotros mismos? We all know and remember the Lord's Prayer found in Matthew chapter 6, Jesus teaching his disciples how to pray. Todos conocemos y recordamos la oración de Jesús donde Él enseña a los discípulos cómo orar. Part of the Lord's Prayer, Jesus is teaching his disciples, pray for yourself. Y parte de esa oración que le está enseñando a sus discípulos les está diciendo, ora por ti mismo. Listen to this line from the Lord's Prayer, Matthew 6:11. Give us this day our daily bread. That's praying for yourself, for provision. Mira lo que dice aquí en Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ese es el orar por ti mismo, orando que el Señor te provea. Later on in that same section, Jesus continued to teach his disciples how to pray. Listen to what he told them in Matthew 7, verses 7 and 8. Más adelante en esa misma sección enseñándoles cómo orar, mira lo que dice en Mateo 7, 7 y 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. To him who knocks the door will be opened. Again, praying for yourself. Y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. De nuevo, aquí orando por ti mismo. So Jesus taught us about the need to pray for ourselves, and then Jesus modeled that for us in his own personal prayer life. Y así que Jesús nos enseña acerca de la necesidad de orar por ti mismo y después Él lo modela demostrándonos cómo lo hace en su propia So vida. Christian, when you pray for yourself, you are walking in the footsteps of Jesus, because that's what he did. Y así que cristiano, cuando estás orando por ti mismo, estás caminando en las pisadas de Jesús porque es lo que Él mismo hizo. But not only should we pray for ourselves, it's important we pray for ourselves the right way. Ahora, no solo debemos de orar por nosotros mismos, pero es importante que oremos de la manera correcta. Do you notice how Jesus began his prayer here, verse 1? Y mira cómo es que Jesús comienza su oración en el versículo Jesus 1. said, okay, disciples, everyone, close your eyes, bow your heads, and fold your hands. Let's pray. Is that what he did? Y miras cómo Jesús les dice, está bien discípulos, ahora todos inclinen sus rostros, cierren sus ojos, pongan sus manos juntas y vamos a orar. Check out verse 1. After Jesus said, he looked towards heaven, eyes open, and he prayed. No, sino que mira el versículo 1. Después Jesús dirigió la mirada al cielo y oró. Can you believe Jesus prayed with his eyes open? Isn't that a sin or something? ¿Puedes creer que Jesús oró con sus ojos abiertos? ¿Que eso no es un pecado? Jesus' example in prayer is a reminder we can pray to God anytime, anywhere, in any prayer position, eyes open or closed. Y así que el ejemplo de Jesús nos recuerda de que podemos orar a cualquier momento, a todo momento, y no importa la posición, ojos abiertos o cerrados. We can pray at home or at work. We can pray while walking, driving, or resting. We can even pray while our favorite team is playing in the Super Bowl, Luis. Y así que podemos orar, ya sea que estemos trabajando, que estemos en casa, que estemos caminando, manejando o aún descansando
descansando o aún en el supertazón cuando nuestro equipo favorito está jugando. Now, is it wrong to pray with our eyes closed and hands folded? Ahora, ¿está mal el orar con los ojos cerrados y con las manos juntas? No, we do it in our house. No, lo hacemos en casa. With young children, we pray that way. Why? To keep lucha libre and other distractions from breaking out in the middle of our prayers. En la casa con niños chicos debemos orar de esa manera. ¿Para qué? Para así prevenir distracciones y prevenir que haya wrestling ahí en la casa. But according to the Bible, we can pray however we want to. We just need to make sure we're doing it. Y así que de acuerdo a la Biblia podemos orar como quieramos, solamente hay que asegurarnos que lo estemos haciendo. Continuing on the middle of verse 1, Jesus begins his prayer by saying, Father, the time or the hour has come. Y continuando aquí en el versículo 1 en medio dice, Padre, ha llegado la hora. So what time or what hour is Jesus talking about here? Entonces, ¿a qué hora se está refiriendo Jesús aquí? If you remember earlier in his ministry, there were a lot of times when Jesus said, my time or hour has not yet come. Si tú recuerdas anteriormente en el ministerio de Jesús, en muchas ocasiones Él decía, aún no ha llegado mi hora. Jesus usually said that when people were trying to pressure or rush him or force him to rule and reign prematurely. Y Jesús usualmente decía esto cuando la gente quería apresurarlo, a presionarlo a que tomara posición de autoridad y que gobernara sobre ellos. But here Jesus says, my time has come, meaning my time, my reason for being born has come. What was it? The cross. Y aquí Jesús está diciendo, ha llegado la hora, el tiempo ha llegado. ¿Qué tiempo? ¿Qué hora? La hora de la cruz. Jesus was born to die. He lived every day looking for the hour God would be glorified. It was the cross. Jesús nació para morir y así que Jesús estaba esperando ese tiempo que llegara para morir en la cruz. And the hour that Jesus would do that had finally come. He'd be killed on the cross the next day. Y en la hora que Jesús iba a hacer esto, por fin había llegado. Él iba a morir en la cruz al día siguiente. And it's a reminder, friends, that Jesus lived his life on a divine timetable, knowing that God had timing and a plan for him. God has a divine timetable for you too. Don't forget that. Y es un recordatorio cristiano que Jesús vivió de acuerdo a un horario divino donde Dios tenía un plan, un propósito para él. Y no olvides que tú, al igual cristiano, vives en un horario divino. Finally, at the end of verse 1, Jesus brings up his first prayer request for himself. Y finalmente aquí en el versículo 1 Jesús menciona la primera petición para él mismo. Jesus prays, Father, glorify your Son, that your Son may glorify you. Y la petición de Jesús es esta: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Does that sound like the kind of prayer request you make? Ahora te pregunto si esta es la clase de petición que tú haces. That's what Jesus did. Esto es lo que Jesús hizo. With his arrest, trial, torture, crucifixion just hours away, his first request is God be glorified in my life. Él siendo arrestado, al estar ante un tribunal, el ser crucificado, el morir esa muerte tan brutal, la petición de él es: Dios, glorifícate en mi I vida. know a lot of times I pray through my big wish list. Y yo sé que muchas de las veces yo oro, pero oro de acuerdo a mi lista de deseos. God, remember, new car, more money, vacation soon, and an escape from all my problems. In Jesus' name, amen. Y es un carro, más dinero, vacaciones y un escape de todos mis problemas en el nombre de Jesús. Amén. Now, there's nothing wrong with prayers of supplication or making our requests known to God. We actually should do that. Ahora, no hay nada de malo con hacer nuestras peticiones conocidas al Señor en nuestra oración. But as our example, Jesus, his main prayer request is God be glorified in my life, whatever comes, even if it's a cross. Pero como nuestro ejemplo, Jesús, su petición principal es: Dios, glorifícate en mi vida, aun si esto quiere decir la cruz. Not only did Jesus pray about that, friends, he lived it. Y sabes, no solamente Jesús oraba de esta manera, pero Él lo vivía. As you look at his life, everything Jesus said and did was designed for one main purpose, to bring God glory. Cuando miras su vida, todo lo que Él hacía era con el diseño de glorificar al Padre. And now as the cross loomed before him, Jesus knew this would be the ultimate opportunity to bring God glory, so he embraced it and went right for it. Y ya la cruz delante de Él sabía que esta era la oportunidad donde Él podía glorificar al Padre lo más posible, y así que Él esperaba esa oportunidad. Let's continue on with this prayer by reading verses 2 and 3. Y así que continuando con esta oración, leemos el versículo 2 y 3. Jesus continues praying here. He says, For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Whenever we study Jesus' prayers, we see he was careful to line up his prayers with the truths of Scripture
and the truth of who God was. Cada vez que estudiamos las oraciones de Jesús, vemos que Él tiene cuidado de alinear sus oraciones, sus peticiones, con la voluntad de Dios y con la verdad de la Escritura. And because of that, Jesus saw all of his prayers answered. Y por eso es que Jesús podía mirar que todas sus oraciones eran contestadas. Now, what that tells you, Christian, is this is going to be a key for you to have your prayers answered. Y lo que esto te dice, cristiano, que esta es una clave para que tú tengas tus oraciones que sean contestadas. Line up your prayers with God's will, God's word, God's truth, God's nature. Y es el alinear tus oraciones con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con la naturaleza de Dios. But let me remind you what else that means. That means you're not lining up your prayers necessarily with your will, your desires, your truth, your nature. Y lo que te quiero decir con esto es de que no vas a alinear tu oración con tus deseos, tu voluntad, con tu verdad o tu naturaleza. Jesus always lined up his prayers with God's will, God's word, God's nature. They always got answered. An example of that right here, verse 2. Jesús siempre alineaba sus oraciones con la voluntad de Dios, con la naturaleza de Dios, con la verdad de Dios. Y vemos un ejemplo de ello aquí. Jesus prays for you, granted him, Jesus, speaking of himself, authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Y dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. God the Father has given God the Son absolute authority, not only over people, but over all creation. Y así que Dios el Padre le ha dado a Jesús toda autoridad, no solamente del humano, pero de toda creación. Now, when people that have authority or power, here's the important question. What do they do with their authority and power? Ahora, cuando la persona tiene autoridad y poder, la pregunta es, ¿qué haces con ello? The world is full of examples of people that use and abuse people with their authority and power. El mundo está lleno de ejemplos de personas que usan y abusan su autoridad, su poder. We all know examples where the people with the authority and power hold the poor and the hurting down so they can hold on to all the money, authority, and power. Todos conocemos ejemplos de personas que tienen la autoridad y poder que oprimen a los pobres para mantenerlos ahí y que ellos sigan con todo el poder y la autoridad. But as Jesus tells us here, verse 2, he uses the authority he's been given for a very different reason. Y como vemos aquí en el versículo 2, Jesús usa la autoridad que se le ha dado con una razón, un propósito muy diferente. Jesus uses the absolute authority that he has been given to offer eternal life to hurting, broken people like you and me. Y Jesús usa la autoridad absoluta que se le ha dado para dar vida eterna para aquellos que están dolidos. In fact, this issue of offering people eternal life is the main reason Jesus came to the earth. Y esa es la razón principal por cual Jesús vino a la tierra para dar vida eterna. Listen to how Jesus described his life mission back in John 3:17. Y mira cómo es que Jesús describe su misión de vida allá en Juan 3:17. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him, speaking of bringing eternal life. Y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Now, to live in this physical world, all you need is physical life. God breathes that into all people at the moment of conception. Ahora, para vivir en este mundo físico, lo único que necesitas es vida física. Y eso es lo que Dios da a todo que nace en este mundo. But to have eternal life as a believer means you're going to be with God in heaven in eternity. Ahora, lo que es el tener vida eterna es que vas a estar con Dios por siempre en el cielo. All people don't have that. Y no todos tienen esta clase de vida. That only comes by the Holy Spirit when a person is born again. Esto solamente viene por medio del Espíritu Santo cuando la persona nace de nuevo. That's why Jesus, when explaining salvation to Nicodemus, John chapter 3, he said the only way you're going to get eternal life to heaven, the kingdom of God, is by being born again, being born a second time, the spiritual birth. Por eso es que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo y le estaba diciendo la única manera que puedes llegar al cielo es cuando nazcas de nuevo, nacer espiritualmente. Next question we need to ask, though, is what exactly is eternal life? Ahora la siguiente pregunta que debemos de hacernos, ¿qué exactamente es la vida eterna? As we continue looking at this prayer, Jesus defines eternal life for us. Look at verse 3. Al seguir mirando esta oración, nos define Jesús lo que es la vida eterna, mirando el versículo 3. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and me, Jesus Christ, whom you have sent. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. What is eternal life? How do you get eternal life? By knowing God personally. And the only way you do that is by having a personal relationship with Jesus Christ.
¿Qué es vida eterna? ¿Cómo puedes recibir vida eterna? Es teniendo una relación personal con Dios, con Jesucristo. Now, this is an area where a lot of people in our world are totally screwed up in their thinking. Ahora, esta es una área donde la mayoría de la gente en el mundo está equivocada en su manera de pensar. A lot of people think because they know God and believe that there is a God, or they know some facts or stories about God, that they're getting eternal life. It doesn't work that way. Y es que hay mucha gente que piensa que porque ellos creen en Dios, porque conocen de Dios, conocen historias de Jesús, que esa es de la manera que van a llegar al cielo. The Bible says that demons believe that Jesus is real. They believe. Are they Christians? Are they going to heaven? Of course not. Why? Ahora, la Biblia nos dice que los demonios creen en Jesús. Ahora, ¿querrá decir esto que son cristianos y que van a llegar al cielo? No, ¿por qué? The key to understanding this comes in this word know that Jesus used. The Greek word know Jesus uses in verse 3. Y la palabra clave es la palabra que utiliza Jesús en el griego para conozcan. It does not speak of believing about information or knowing information. That ain't it. Jesus says that doesn't save you. Y no está hablando de conocer o saber intelectualmente, porque eso no salva a nadie. This word know that Jesus speaks of knowing God and knowing Jesus, speaks of an intimate, personal, lasting knowledge and relationship between a person and their God. Esta palabra de conocer que utiliza Jesús aquí nos habla de una relación personal, una relación duradera. Let me say it one more time. It speaks of an intimate, personal, lasting knowledge and relationship between a person and God. Habla de una relación íntima, personal, que dura por eternidad, esa relación entre tú y Dios. Our city's full of people that believe that God's real. They believe He exists. They're not Christians. They could care less about Jesus. They don't come to church. They don't give. They don't pray. They don't line up their lives according to God's word. Nuestra ciudad está llena de personas que dicen que creen en Dios, pero a ellos no les importa Dios, no vienen a la iglesia, no quieren de Dios. Until the knowledge of a God moves from the head to the heart, it doesn't do a person a thing. Hasta que el conocimiento se mueva de la mente al corazón, no va a hacer nada. But once it moves to the heart and a person's born again, they now have a living relationship where they're walking with Jesus. Pero ya que llega al corazón y la persona nace de nuevo, entonces ahora tiene una relación personal con Jesús. Now, the best part about this knowing God the Father and God the Son is they want us to know them. Ahora, lo mejor de todo esto, de conocer a Dios el Padre, Dios el Hijo, es que ellos quieren que les conozcamos. God isn't hiding Himself from us. He's not playing peekaboo. Dios no se está escondiendo de nosotros, no está jugando a las escondidas. God the Father has revealed Himself to us through God the Son, and they want us to know them. And actually, if you're growing in your faith, you're going to be growing in that knowledge, that intimate knowledge of your Lord and Savior. Dios el Padre quiere que lo conozcamos y lo conocemos por medio de Jesús. Y mientras estamos creciendo en nuestra relación con Él, lo estamos conociendo más. Now, another important aspect of our eternal life as Christians is that we don't have to wait until we get to heaven to experience it. Do you know that? Ahora, otro aspecto acerca de la vida eterna como cristianos es de que no necesitamos esperar hasta llegar al cielo para empezarla. Think about how Jesus defined what eternal life is. Y mira cómo es que Jesús define lo que es la vida eterna. It's knowing God the Father and through a relationship with God the Son. Have we done that, Christian? Y es conocer a Dios el Padre a través de nuestra relación con Dios el Hijo. Y te pregunto que si lo hemos hecho. Yes, we've done that. So what that means is God wants eternal life to start here, and on the earth we call it an abundant life. Y sí lo hemos conocido. Y ahora entonces lo que Dios quiere es que nosotros empiecemos a disfrutar esa vida eterna aquí en la tierra, y eso le nombramos esa vida de abundancia. The way we can walk in and live out that eternal and abundant life is by daily walking with and fellowshipping with our Savior Jesus. Y de la manera que podemos vivir y disfrutar esa vida eterna es a través de nuestra relación personal diaria con Jesús. And if we're doing that, we'll be living a life full of meaning and significance. Y si hacemos eso, estaremos viviendo una vida llena de propósito y significado. And if you're doing that, friend, you're living the eternal and abundant life God wants for you, even while you live in a sin-stained earth. It's difficult. Y si estás haciendo esto, amigo, entonces estás viviendo esa vida eterna que el Señor tiene para ti, aún en este mundo manchado por el pecado. We'll finish up this morning by reading verses 4 and 5. Y vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 4 y 5. Jesus continues praying here. He tells the Father, I've brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera.
with these verses, Jesus closes out this portion of the prayer where he prays for himself. Con esos versículos Jesús termina esta porción donde Él está orando por Él mismo. But here in verse 4, Jesus says something interesting about his life. Did you catch it? Pero aquí en el versículo 4 Jesús menciona algo interesante acerca de su vida. ¿Sí lo captaste? Jesus tells the Father, I brought you glory on earth. How? By completing or finishing the work that you gave me to do. Y Jesús le dice al Padre, te he dado gloria aquí en la tierra. ¿Cómo? Terminando la obra que me encomendaste. Friend, Jesus is revealing to you one of the ways he wants you to bring the Father glory. Y aquí Jesús está diciendo cómo es que Él quiere que tú puedas glorificar al Padre. And that is by completing or finishing the work that God has given you to do here on the earth. Y eso es terminando, cumpliendo con la obra que Él te ha encomendado aquí en la tierra. It's important we realize what Jesus didn't say. Ahora es importante reconocer lo que Jesús no dijo. Jesus didn't say, I started the work, or I thought about the work, or I was going to get to the work, but then the Super Bowl came on. Jesús no dijo, estuve pensando acerca de comenzar la obra, tuve intenciones de comenzar la obra, lo iba a hacer hasta que llegó el supertazón. All of us know it's important to finish what we start, but we also know it's very difficult to do that. Amen? Ahora todos sabemos lo importante que es el terminar lo que hemos comenzado, pero también sabemos que es difícil. You know, a lot of you live in the land of good intentions, and I mean well. Y saben, muchos vivimos en la tierra de buenas intenciones y queríamos hacer el bien. But because you procrastinate, you have trouble finishing what we start, and you're missing out on an opportunity to bring God glory. Pero porque pospones, entonces te pierdes de la oportunidad de poder glorificar al Padre. Have you ever been attacked by the procrastination demon? I have. ¿Has sido tú atacado por el demonio de posponer? Yo sí he sido atacado por él. I confess, whenever I know that I should be doing some chores, my bride's back there, she can tell you it's true. Around the house, I'm attacked by the procrastination demon. Cuando So, es right, tiempo de hacer tareas en la casa, atacado por el demonio de posponer, y su esposa Sara puede confirmar lo que está diciendo el The pastor Mike. procrastination demon always makes me do the same thing. Y el demonio de posponer siempre lo hace hacer lo mismo. I find myself drifting away from the chores over towards the remote control. Y se encuentra que empieza a moverse de las tareas hacia el control remoto de la Next thing tele. I know, I'm holding it, clicking on the TV. Y ya cuando menos sabe, está prendiendo la tele. And the procrastination demon always has my favorite team on the TV at that time, and I find myself drifting sinfully into my couch. Y el demonio de posponer siempre tiene a su equipo favorito en la tele jugando y ya se encuentra poco a poco empezar a pecar, sentarse al asiento. But in this prayer, Jesus is showing us it brings God glory when we complete or finish the work that He's given us. Pero en esta oración vemos aquí que podemos glorificar al Padre cuando terminamos, cuando cumplimos con la obra que Él nos ha encomendado. You know, the Apostle Paul did this. Listen to what he was able to say at the end of his life, reading from 2 Timothy 4, 7 and 8. El apóstol Pablo pudo hacer esto y mira lo que él dice al final de su vida en 2 Timoteo 4, 7 y 8. I have fought the good fight. He means it wasn't easy, but I have finished the race. I've kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness. He goes on to say, and there's one for all of you that follow in my footsteps. Y dice, he peleado la buena batalla, no fue fácil, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. So Jesus sets a model or an example for us of finishing the tasks, the work God gave him to do. Y así que aquí nos da Jesús un modelo, un ejemplo de el terminar la obra que Dios le había encomendado. It's also a reminder, Christian, that God has specific works or tasks in mind that he wants only you to do. Y también es un recordatorio cristiano que Dios tiene tareas, trabajos especiales que solo Él quiere que tú lo hagas. Do you know what those things are? Or is God playing peekaboo with you? Or do you not care to ask? ¿Y sabes tú cuáles son esas cosas que Dios quiere de ti? ¿O estás jugando a las escondidas con Él? ¿O simplemente no te importa? One of the secrets of walking with God and bringing him glory is listening carefully for his voice in order to find out what God wants from us. We all should know that. Uno de los secretos de caminar con Dios es el tener un oído atento para escuchar su voz y ver lo que Él quiere de nosotros. Now here's where the devil deceives us. Ahora, donde el diablo nos engaña es esto. He makes us think that what God wants for us is just ministry stuff or church stuff or spiritual stuff, but that's really just a little part of it. Y Él nos hace creer y pensar que lo que Dios quiere de nosotros, esa obra, solamente es ministerio en iglesia, solamente son cosas de la iglesia, solamente es cosas espirituales. Don't forget, Jesus lived most of his life, 30 of his 33 years, as a regular believing guy.
No olvides que Jesús vivió 30 de sus 33 años como cualquier persona normal. Jesus worked hard as a carpenter, provided for those around him. Jesús trabajó duro como un carpintero, proveyendo por su familia. Jesus went to church every week where he worshiped and prayed and gave financially, studied the scriptures. Jesús iba a la iglesia cada semana donde oraba, donde escuchaba las escrituras y donde daba. And that seemingly normal, everyday stuff was the majority of the work that God the Father had given Jesus. Y esas cosas normales que aún a veces no ponemos detalle en ello, que parecen significantes, es la parte más grande de la obra que Jesús tenía para, que What Dios that tenía means, para él. Christian, is we need to make a big effort to be faithful in the little things. Lo que esto quiere decir, cristianos, es de que necesitamos hacer un esfuerzo consciente de darle prioridad a esas cosas que parecen pequeñas. Little things like being a good parent and spouse and friend. Esas cosas pequeñas como el ser un buen papá, un buen cónyuge, un buen amigo. Little things like working hard to provide for ourselves and those around us. Esas cosas pequeñas como trabajar duro y proveer por las personas a nuestro alrededor. Little things like being faithful to the church of Jesus Christ that he's placed us in. Cosas pequeñas como el ser fiel a la iglesia de Jesucristo en la que Él te ha puesto. Little things like loving God and loving people. Cosas pequeñas como el amar a Dios y amar a la gente. Now I'm saying little things because the world tells us those are little unimportant things, but they're not little or unimportant to God. They're very big and important, and they're part of the work God has called us to do. Y ahora les estoy diciendo que son cosas pequeñas porque ese es el punto de vista del mundo, pero para Dios no son cosas pequeñas, son cosas grandes y de bendición para Él. And Christian, let me tell you the result for you, what it'll be if you're faithful in those little things in your life. Y cristiano, déjame decirte cuál va a ser el resultado si tú eres fiel a estas cosas. You will bring God glory, number one, and number two, you'll be on the same path of Jesus of completing the work that he's called you to do here on the earth. Y número uno, vas a glorificar al Padre. Y número uno, estás en el mismo camino donde tú vas a terminar la obra que Dios te ha encomendado a ti. Back to our text here in verse 5. Notice how Jesus completes this portion of his prayer where he's praying for himself. Regresando al texto, en el versículo 5, mira cómo es que Jesús termina esta porción de la oración donde está orando por él mismo. Jesus prays, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." Y dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesus is asking the Father that he could return to his pre-incarnate, pre-birth heavenly glories. I want to go back home to you, Father. Y Jesús le está pidiendo al Padre que lo regrese a ese estado antes de haber sido encarnado, donde estaba ahí en gloria con él. And at this point, there was only one thing that stood between Jesus and his glory. What was it? Y The cross. en este momento solamente había una cosa que se ponía delante de Jesús y la gloria que le esperaba, y era la cruz. So one thing that we need to be thinking about as we study this passage is what was Jesus' view of the cross. Y al estar estudiando este pasaje debemos de tener en mente cuál era el punto de vista de Jesús acerca de la cruz. Well, let me ask you a question. Déjame te hago a ti la pregunta. How do you view the difficult trials and tribulations, we could call them the crosses, that you face in your life? ¿Cómo es que tú ves las dificultades, las pruebas que enfrentas que puedes decir que son tus cruces? We need to note this, that for Jesus in this prayer, he's not focusing on the suffering or the pain of the cross that he knew he would have to bear. It would come, but that wasn't his focus. Ahora, para Jesús, Él no se estaba enfocando en el sufrimiento, en el dolor que iba a traerle la cruz, aunque iba a darle eso. What we will see, though, is Jesus went to the cross willingly. He even embraced it. Why? Pero lo que vamos a ver es de que Jesús va a la cruz voluntariamente, aún la agarraba, la abrazaba. Jesus realized this cross wasn't a hindrance to God's glory. It was a necessary step to God's glory for his life. Y es porque Jesús sabía y reconocía de que la cruz no era un estorbo para llegar a la gloria de Dios, sino que más bien era un escalón, un paso para poder avanzar y llegar a la gloria. Jesus knew that if he avoided or bailed out from the cross, the ultimate glory could not happen. So he said, I'll willingly walk through this if that's what you want, Father. Y Jesús sabía que si la evitaba, si trataba de evitarla, entonces no iba a poder llegar a la gloria. Así que de esta manera Él la esperaba y la agarraba. And not only that, but this cross, this trial, this problem added to the eternal glory of Jesus because of the way he went through it. Y no solamente eso, pero esta cruz, este problema añadía a la gloria que le esperaba. It would be good for you to keep that in mind with the trials and tribulations and crosses that you're facing, because I know you're all facing them right now. Y sería bien que tuvieras esto en mente, en cuenta, al estar pasando las pruebas y dificultades hoy en día en tu vida.
Now, this prayer by Jesus is a great model prayer for us on how we can and should be praying for ourselves. Ahora, esta oración de Jesús es un gran modelo de cómo nosotros podemos y debemos de estar orando por nosotros mismos. And let me tell you one of my favorite parts of this prayer. God answered it. Don't you love it when God answers your prayers? Y déjame decirte una de las partes que más me gustan de esta oración y es que Dios contestó esta oración. ¿No te gusta a ti cuando Dios contesta tus We oraciones? know that because after Jesus went to the cross, he resurrected and ascended. He went up to heaven, and there he's glorified today. Y lo sabemos porque después de que Jesús fue a la cruz y murió, resucitó, ascendió al cielo y ahí está hoy. Remember when the first martyr, Stephen, got a little glimpse of heaven before he died? Remember what he saw? The ascended, glorified Jesus at the right hand of the Father. There he is. ¿Recuerdas el Answered prayer. primer mártir antes de morir lo que vio? Miró al cielo y ahí miró a Jesús glorificado que había ascendido al cielo. Listen to how the Apostle Paul described the resurrected Jesus in Philippians 2. We'll just read verse 9. Y mira cómo es de que habla de esto el apóstol Pablo allá en Filipenses 2:9. After the cross, speaking of after the cross, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. God answered that prayer. Y esto está hablando después de la cruz. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, hablando después de la cruz. And friend, today Jesus is in heaven. He's alive. He will live forevermore. And he's thinking about and loving you right down here on the earth. Y amigos, hoy Jesús está en el cielo, está ahí en gloria para siempre y está pensando en ti y te ama. So Christian, how have you been doing in this area of praying for yourself? Y así que, cristiano, ¿cómo has estado tú en esta área de orar por ti mismo? Have you been following Jesus' model prayer here of how to effectively pray for yourself? ¿Has estado siguiendo este ejemplo modelo de cómo orar por ti mismo? As we finish up this morning, I want to mention 5 things that you can be praying for yourself every day. Al terminar en esta mañana, quiero mencionarte 5 cosas de las cuales tú puedes estar orando por ti mismo todos los días. And if you don't pray for yourself every day, I recommend you write these down because it'd be a good thing to start. Y si no oras por ti mismo, quiero animarte a que escribas estas 5 cosas porque es una gran manera para comenzar. And before we start, let me recommend personally Pastor Miguelito's best time to pray for yourself. It's in the morning. Why? Because you prepare for the day's battles, and they will come. Y antes de comenzar, quiero animarte que para mí personalmente la manera mejor, momento mejor para el pastor Miguelito de orar es en la mañana porque te preparas para la batalla que vas a enfrentar en el día y va a venir esa batalla. Number 1, here we go. Pray for God's strength and provision for each day. Número 1, ora por la fortaleza de Dios y su provisión para cada día. Let me repeat that. Pray for God's strength and provision for each day. De nuevo, ora por la fortaleza de Dios y su provisión del día. That's again, Lord's Prayer. That's saying, give me my day, my daily bread. Give me what I need today, please, Father. De nuevo, ese es el Padre nuestro. Danos nuestro pan de cada día, nuestro pan cotidiano. Number 2, pray for victory over sin in your life. Y número 2, ora por victoria del pecado en tu vida. As you're praying, think about the areas of sin in your life, your areas of weakness and failure. Think about the day before. What areas did you fall in? Al estar orando, piensa en tus áreas de derrota, donde has estado pecando. ¿En qué pecaste el día antes? Specifically, name and identify your sins and struggles and ask God to prepare you and help you not fall into those same sins the next day. Específicamente, nombra e identifica ese pecado, te arrepientes de él y le pides a Dios fortaleza para no caer en ese mismo pecado. Moms, if you're screaming at your kids, dads, if you're husbands, if you're screaming at your spouse, guys, if you're looking at porn, ladies, if you're gossiping, whatever it is, you need to break that chain of bondage and sin in your life. It starts by repenting, and then it continues by asking for strength for that specific area. You're preparing for the battle because it will come. Mamá, si le estás gritando a tus hijos, esposos, si le estás gritando a tu esposa, jóvenes, solteros, si estás mirando pornografía, mujeres, si estás chismeando, esos son tus áreas de pecado donde estás débil, necesitas arrepentirte de ello, pedirle a Dios que te fortalezca para no volver a caer en esa área de debilidad donde estás cayendo. Number 3, pray for God to bless you. Y número 3, pídele a Dios que te bendiga. Let me repeat that because a lot of Christians don't do this. Pray for God to bless you. Déjalo, vuelvo a repetir porque hay muchos cristianos que no lo hacen. Pídele a Dios que te bendiga.
God is your loving and perfect heavenly Father. Good fathers like to bless their kids. Your Father likes to bless you. Ask. Dios es nuestro Padre perfecto, nuestro Padre amoroso, y a los papás les gusta bendecir a sus hijos. Él quiere bendecirte, solo pídele. Well, isn't that greedy to ask for blessing? Yeah, if you hog all the money and stuff to yourself and never share it with the church or other people or your neighbors. ¿Que no es egoísta el pedir bendición para mí mismo? Pues sí, es egoísta y es un pecado si solamente te quedas tú con todo, nunca das a la otra gente, a tu iglesia. But if you're generous and a blessing to others, asking God to bless you is something glorious and wonderful. As He blesses you, you pass on those blessings freely. Y si tú eres generoso y bendices a otros, el pedirle a Dios que te bendiga está bien, Él te bendice y así tú bendices a más. Number 4, pray for wisdom and direction in the decisions you have to make during that day. Y número 4, ora por sabiduría y dirección por las decisiones que tienes que hacer en ese One more día. time, pray for wisdom and direction in the decisions you have to make that day. Nuevamente, pide sabiduría y dirección por las decisiones que tienes que hacer ese día. Fifth and finally, pray that God would glorify Himself in your life. Quinto y that day. finalmente, pídele al Señor que Él sea glorificado en tu vida ese día. One more time, pray that God would glorify Himself in your life that day. Pídele a Dios que Él sea glorificado en tu vida ese día. Even if you're facing a trial or tribulation, a problem, a cross, which you probably are, be like Jesus and say, be glorified even though I have to face this thing that I don't want to face. Aún si estás enfrentando una prueba, una tribulación, una dificultad, una cruz, así como Jesús, pídele que seas glorificado aunque tengas que pasar por esto. I want to encourage you, Christian, pray every day for yourself. You need it. Y quiero animarte, cristiano, a que ores todos los días por ti mismo, lo necesitas. Model your prayer for yourself after Jesus' prayer for Himself. Y modela tu oración por ti mismo a la oración que hizo Jesús por él mismo. As you do that, you will first of all see God being glorified in your life. Secondly, you'll see God answering your prayers. Al hacer esto, vas a ver a Dios glorificado en tu vida. Y segundo, que tus oraciones son contestadas. Christian, that's good news. Y cristiano, esas son buenas noticias. Amen? It's good news for all of us that are Christians here this morning. Buenas noticias para cada uno de nosotros que somos cristianos aquí en esta mañana. I do want to ask everyone, especially those of you visiting our church, are you a Christian? Are you born again? Jesus said you can't get to heaven